Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. El puesto de avanzada se alzaba al borde de la expansión prohibida, un tramo de espacio muerto que ni siquiera el Consejo Galáctico se atrevía a cartografiar. No porque fuera peligroso, sino porque la Tierra estaba al otro lado, y todo el mundo por aquí conocía la regla silenciosa. No cruzar a territorio humano. No provocar. No poner a prueba el límite. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. El miedo. Incluso las especies de alta cuna, aquellas criadas con acero en los huesos y siglos en sus linajes, no se atrevían a tocar la tierra. No nos temían por nuestras flotas. No nos temían por nuestra tecnología. Nos temían porque rompíamos cosas. Cuando nos presionaban, no negociábamos. No obedecíamos. Dábamos una lección. Eso lo enseñaban en las academias militares de 10 galaxias. No despierten a los humanos. Así que, como era de esperar, un maldito idiota nos despertó. Todo comenzó con una llamada de auxilio, muy débil, distorsionada, probablemente antigua, sepultada bajo la radiación de algún sol muerto. Pero llegó a través de las viejas bandas terranas, las que nadie había tocado desde que el Tratado de Coré prohibió toda comunicación con la Tierra. No sé por qué la escuché. Quizás por aburrimiento, por instinto, o quizás fue la forma en que la señal terminaba, cortada como si a alguien lo hubieran interrumpido a media frase. Se repetía cada 9 horas. La grabé, la limpié, la puse en bucle. Fue un error. 3 días después, apareció un inspector del consejo. No era un alienígena. No creo que enviaran a uno tan cerca del alcance humano. Este era un clon, de piel pálida, probablemente nacido en una cuba sin recuerdos reales. No tenía nombre, solo una insignia. Interceptaste transmisiones prohibidas, dijo, sin expresión. Me encogí de hombros. ¿No sabía que escuchar era un crimen? Lo es cuando proviene de los de tu clase. Ahí estaba esa expresión. Los de tu clase. Escaneó mi estación, se llevó mis registros y dejó una advertencia grabada en mi mesa como una cicatriz. No busques lo que fue encerrado. No dio explicaciones. No tenía por qué. Hice lo que cualquier soldado haría. Volví a mis aposentos. Puse el maldito mensaje de nuevo. A cualquier unidad terrana. Aquí el teniente Alder. Aterrizaje forzoso. Sector gris 9. Contacto hostil. Repito, contacto hostil. Esto es terrano. Era real y era reciente. La Tierra no había enviado unidades terranas en más de 20 años. No oficialmente, al menos. Entonces, ¿qué demonios hacía Alder ahí fuera? Consulté mapas restringidos, rastreé pulsos de satélite, hackeé una vieja sonda de la Unión que todavía orbitaba el sistema Gris 9. Lo que vi me revolvió las tripas. Marcas de quemaduras en el suelo. Una nave de desembarco estrellada. Restos biológicos no humanos, calcinados, desgarrados, y una señal de calor terrana. Todavía se movía. Todavía con vida. En el instante en que lo informé al comando central, recibí silencio. Luego, una orden de retirada con efecto inmediato. Abandonar el puesto. Borrar los datos. Regresar al muelle orbital. Fue entonces cuando supe que no querían un rescate. Querían enterrarlo. Y yo no estaba de acuerdo con eso. No soy un héroe. No soy el tipo que se alista para salvar el universo. Solo soy otro soldado raso con demasiadas cicatrices y muy pocas razones para que algo me importe. Pero algo en la voz de Alder se me quedó grabado. Algo en la forma en que dijo terrano. No como un nombre, sino como una advertencia. Así que desobedecí. Tomé una lanzadera, apagué el transpondedor y crucé la línea que nadie se atrevía a cruzar, hacia el espacio prohibido, hacia territorio humano. Porque si alguien ahí fuera estaba metiéndose con uno de los nuestros otra vez, si alguien había olvidado porque la galaxia consideraba a los humanos intocables, entonces era hora de que lo recordaran. La cabina de la lanzadera traqueteaba como si fuera a desintegrarse.
Mis nudillos se aferraban a la palanca de vuelo manual mientras la nave se sacudía y gemía contra el borde de la atmósfera de gris 9. Me sudaban las manos, no de miedo, sino por los recuerdos. Había cruzado la línea. No una frontera marcada en los mapas, no algo vigilado por satélites o firmado por oficiales. No, esta línea estaba grabada en la mente de cada especie viva en los sistemas conocidos. Una barrera invisible que decía: no entrar en el espacio humano. Nunca. No porque no pudieran, sino porque no debían. Había historias, susurradas en los bares del Consejo, compartidas como viejos cuentos de fantasmas. Sobre una flota mercante que se deslizó accidentalmente en la órbita terrana y de la que nunca más se supo. Sobre un equipo de cazarrecompensas que secuestró a un niño humano y desapareció sin dejar rastro. Sobre cómo el Consejo no advierte a quienes se meten con la Tierra. Simplemente los borra por completo. Los registros, las comunicaciones, los linajes, todo desaparecido. No me creía ni la mitad de esas patrañas, pero sí creía en el instinto. Y cada molécula de mi cuerpo me gritaba lo mismo ahora. Da la vuelta. Olvida esto. No lo hice. El lugar del accidente apareció a la vista en cuanto atravesé la capa de nubes. Una cicatriz quemada en un páramo por lo demás sin vida. Di una vuelta, manteniendo los sensores al máximo. La sonda que antes no se equivocaba. Los restos seguían allí. Metal retorcido, placas del casco destrozadas y lo que parecía ser el rastro de algo que se había arrastrado lejos de los escombros. Aterricé a unos pocos clics de distancia. No podía arriesgarme a llamar la atención. Si Alder estaba vivo, estaría escondido o, peor aún, siendo cazado. Me puse el traje y cogí mi rifle. No era el reglamentario. Un modelo personal. Cañón corto, amortiguador de retroceso por gravedad, munición de carga magnética. Silencioso, letal. El tipo de arma que solo te construyes cuando sabes que no puedes contar con refuerzos. Porque aquí fuera no lo sabía. El suelo crujía bajo mis botas. Seco, quebradizo, como si el propio planeta estuviera demasiado cansado para seguir luchando. Pero yo sabía que no era así. Este silencio no era paz. Era vigilancia. Encontré el primer cuerpo medio enterrado en el polvo. No era humano. Demasiado alto. 6 brazos. Estructura insectoide. La armadura fusionada a su caparazón como una concha viviente. La boca llena de colmillos afilados como agujas. Muerto. La garganta rajada. Sin heridas de arma, sin quemaduras de blaster. Muerte por cuchillo. Terrano. Los humanos usaban cuchillos cuando querían que lo sintieras. Seguí avanzando. En 20 minutos, encontré 5 más. Todos de especies diferentes. Todos equipados, todos muertos, y no en un tiroteo de campo de batalla. Fue una emboscada, eliminados de forma rápida y eficiente, como un depredador arrasando con el ganado. Entonces oí el grito. No era humano, demasiado agudo. Pero el dolor que contenía era real y cercano. Me agaché, me deslicé por una cresta y vi el fuego. Un campamento improvisado, rodeado de restos de la nave, equipo alienígena apilado y drones zumbando como moscas. Y en el centro, inmovilizado y herido, estaba Alder. Al menos supuse que era él. La armadura estaba destrozada, ennegrecida por disparos de plasma. La sangre empapaba un costado, sangre humana. Pero sus ojos estaban vivos, agudos, furiosos. A su alrededor, 3 alienígenas daban vueltas. Mercenarios, por su aspecto. No soldados. Carroñeros. Oportunistas. Del tipo que pensó que la Tierra llevaba demasiado tiempo en silencio y decidió probar suerte. No lo estaban torturando. Estaban intentando quebrarlo. Uno de ellos gritó algo en un dialecto que no reconocí. Luego levantó su bastón de choque. Apreté el gatillo. El rifle siseó. El alienígena cayó. Los otros 2 se giraron, sorprendidos. El primero recibió un disparo en el ojo. El segundo corrió a esconderse detrás de los escombros, chillando de pánico. No me molesté en perseguirlo. Corrí hacia Alder. Me miró a través de las lentes agrietadas. Llegas tarde, graznó.
Sonreí. Mandaste la invitación muy bajo. Intentó reír, pero en su lugar tosió. Me arrodillé y le clavé un estimulante en el muslo. Su cuerpo se sacudió, tenso. Los nanobots se pusieron a trabajar de inmediato. Creí que estabas muerto, dije. Estuve cerca. Pero luego me hicieron cabrear. Eché un vistazo a los cadáveres. Me di cuenta. Extendió la mano para agarrar la mía. Su agarre era débil, pero la mirada en sus ojos era más fuerte que cualquier amenaza que hubiera visto desde que me alisté. Me quitaron algo. ¿A nosotros? ¿Qué querían? No respondió de inmediato. Se quedó mirando el fuego parpadeante. Estaban sondeando el espacio terrano en silencio, buscando debilidades, buscando pruebas de que la Tierra es solo un mito ahora que ya no vigilamos. ¿Y qué encontraron? Se volvió hacia mí, con los ojos oscuros. A mí. Nos movimos antes del anochecer. Si es que aquí había noche. El cielo no cambiaba mucho, solo se volvía más pesado, más denso, como si algo invisible ejerciera más presión una vez que el sol se ocultaba tras las montañas negras. Alder apenas podía caminar, pero se negaba a que lo llevaran. Lo ayudé de todos modos, lo arrastré, lo guié, lo maldije cuando sangraba demasiado rápido. La cresta que escalamos nos dio una vista completa del valle. Y la nave. No era del Consejo. Demasiado elegante, demasiado afilada. Casco negro mate, sin marcas, sin luces. No era para transporte, ni para la guerra. Era para recolección. Alder pareció a punto de desplomarse cuando la vio. Eso es lo que los trajo. Entrecerré los ojos. ¿Quiénes? No solo mercenarios, dijo. No solo carroñeros. Ahora temblaba, a pesar del calor. Algo en su voz hizo que se me encogiera el estómago. Están llevándose humanos, dijo. Lo miré fijamente. ¿Qué? Asintió lentamente. No para matarlos. Para estudiarlos. Para ponerlos a prueba. Quizás incluso para reproducirlos. La sangre se me heló en las venas. ¿Estás diciendo que alguien nos está coleccionando? Más que eso, susurró. Están intentando deshacernos. El silencio se alargó. ¿Por qué? Pregunté finalmente. Me miró, con la voz plana. Porque tienen miedo. Saben que si la Tierra alguna vez despierta de verdad de nuevo, nadie sobrevivirá. Volví a mirar la nave. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Entonces tomé una decisión. No vamos a huir, dije. Alder no respondió al principio. Luego sonrió, con sangre en los dientes. Bien, dijo. Porque estoy demasiado cansado para volver a correr. Vigilamos la nave desde la cresta hasta el amanecer. Vimos ir y venir a 2 patrullas más. Ninguna nos detectó. Esperamos hasta el tercer ciclo, cuando la mayor parte de la tripulación entró en fase de descanso, con sombras moviéndose hacia las biocámaras en la parte trasera. Entonces nos movimos. 2 rifles, un soldado herido. Sin refuerzos. No dudamos. Atravesamos el primer puesto de guardia con silencio y acero. Al segundo guardia lo destripé personalmente. Suplicó en una lengua rota que no reconocí. No me importó. Dentro de la nave, olía a estéril. Limpio. Demasiado limpio. Alder nos guió a las cámaras de contención. Ahí fue donde los vi. Humanos. De verdad. 1 docena, quizás más. Suspendidos en tanques. Inconscientes. Monitorizados. Latidos constantes, sin cicatrices, sin daños. Sujetos de prueba. No solo estaban recolectando humanos. Los estaban criando, diseñando, tratando de averiguar qué nos hacía funcionar, qué nos hacía resilients, qué nos hacía peligrosos. Intentando copiarlo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Esto no era una incursión. No era una venganza. Esto era un mensaje, y yo iba a enviar uno de vuelta. Alder voló los controles de las cámaras. Yo arrojé celdas de combustible al núcleo del motor y las programé para sobrecargarse. Para cuando las alarmas sonaron, ya estábamos a medio camino del punto de evacuación que había marcado antes en nuestro mapa de aterrizaje. La explosión a nuestras espaldas fue lo suficientemente brillante como para quemar el cielo. No miramos atrás.
No era necesario. El mensaje era claro. Los humanos son intocables. Ni los valientes cruzan esa línea. Porque cuando lo haces, no luchas contra soldados. Despiertas a los monstruos. Caminamos durante 3 horas en silencio después de la explosión. El calor de la deflagración aún persistía a nuestras espaldas, como el fantasma de algo que habíamos enterrado vivo. El cielo sobre gris 9 pulsaba con estática residual. Nubes negras manchadas con destellos de electricidad violeta. Aquella nave no solo contenía cautivos. Había albergado algo más antiguo y mucho más peligroso de lo que Alder me había contado. Caminaba cojeando a mi lado, con la respiración entrecortada, pero algo en él había cambiado. No era solo adrenalina. Era como si una parte de él se hubiera desprendido en aquel laboratorio, abandonada junto a los cuerpos flotantes de humanos recolectados. ¿Vas a decirme qué demonios era eso en realidad? Pregunté finalmente. No respondió. ¿Alder? Dejó de caminar, sus hombros subían y bajaban lentamente. Eso no era una nave de recolección, dijo en voz baja. Era un catalizador. ¿Para qué? Para la guerra. Lo miré, con la mandíbula apretada. Explícate. Se volvió hacia mí con unos ojos tan muertos que me helaron la piel. ¿Has oído hablar de la directiva Echelon? Negué con la cabeza. No la conocerías. Está borrada de los canales abiertos. Ni siquiera el Comando Terrano habla ya de ella. Se creó después de la rebelión Genos, cuando la primera coalición no humana intentó borrarnos de la memoria galáctica. Había leído sobre la rebelión. Unas facciones alienígenas desorganizadas, amenazadas por nuestro ascenso después de la guerra de Saúl, intentaron atacar las colonias de la Tierra todas a la vez. Respondimos calcinando 10 planetas en 11 días. Nunca más volvieron a alzar la voz. La directiva Echelon, continuó, era un plan de contingencia. Una red de enclaves secretos, búnkeres genéticos. Los esparcimos por sistemas muertos. En caso de extinción, el ADN humano sobreviviría, y si era recuperado, despertado de nuevo. ¿Me estás diciendo qué? Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Esa nave era una de las nuestras? Ya no, murmuró Alder. Alguien llegó primero, la reutilizó, tomó lo que construimos y lo volvió contra nosotros. Sentí que se me iba la sangre de la cara. ¿Cuántos búnkeres había? Bajó la mirada. 72. ¿Y cuántos crees que han encontrado? Alder miró al cielo, a las cenizas que aún llovían de la nave que acabábamos de destruir. Conozco unos 5, susurró. Pero ese no era el peor. Solo el primero en cometer un error. Seguimos caminando hasta que llegamos a la baliza de extracción que enterré antes de infiltrarnos en la nave. El terreno aquí era estéril, pero la señal era clara. Mi dron de emergencia la captaría en 6 horas. Si la señal no estaba interferida. No teníamos 6 horas. Un agudo zumbido resonó desde los acantilados. Luego llegó el golpe rítmico de motores de baja atmósfera. Alder se agachó, tirando de mí. Ya vienen, dijo. Mercenarios. Sacudió la cabeza lentamente. O algo peor. La nave que descendió no estaba diseñada para intimidar. Estaba construida para observar. Elegante, silenciosa, con forma de mantis cortando el vacío. Del tipo que usan los observadores, los recolectores de inteligencia que no toman partido. Excepto que ésta tenía marcas terranas. Sentí náuseas. Alder murmuró por lo bajo. Ya están aquí. Antes de que pudiera preguntar quiénes, la escotilla lateral se abrió con un siseo. Un hombre salió. Humano, pero no como nosotros. Era alto, demasiado limpio, sin cicatrices. Sus ojos no parpadeaban, como si no pertenecieran a algo vivo. Su voz era suave, nivelada, tranquila, pero se deslizó en el viento como un cuchillo sobre el hielo. Han roto el protocolo, dijo. Los dos. Alder no se movió. Yo levanté mi arma. Él no se inmutó. Dispararon contra un sitio protegido, continuó el hombre. Destruyeron datos irreemplazables. Ese sitio estaba masacrando a los nuestros, dije. Criando humanos en tanques, experimentando con ellos. Irrelevante,
replicó el hombre. Su propósito era superior a vuestra comprensión. ¿Y quién demonios eres tú? Hizo una pausa, ladeando la cabeza como un depredador curioso. Soy lo que queda del proyecto Echelon. No lo entendí al principio. Entonces lo vi. Un parpadeo en su piel, justo debajo del ojo. Un pulso. No de sangre. Algo eléctrico. No eres completamente humano, susurré. Sonrió. Fuimos diseñados para llevar adelante el fuego cuando la carne fallara, dijo. Para evolucionar lo que vosotros nunca pudisteis sostener. La emoción, el apego, la debilidad. Di un paso adelante, la ira subiendo como bilis. Dejaste que esos alienígenas hurgaran en nuestro ADN. Dejaste que construyeran sus experimentos con cuerpos humanos. No lo detuviste. Lo fomenté, dijo. Para probar sus límites. Para probar los nuestros. Apunté mi rifle a su pecho. Tú no eres uno de los nuestros. Ni siquiera parpadeó. Esa es la cuestión. Alder se puso de pie, con una mano en la cadera, donde guardaba la última carga de plasma. No vas a parar, dijo Alder, con tono amargo. Vas a seguir dejando que hurguen y provoquen hasta que nos rompan de nuevo. No pueden romper lo que ya ha trascendido. Disparé. El proyectil le dio en el centro del pecho y lo atravesó. Un destello, una distorsión. No era él. Una proyección. La imagen se desvaneció. Pero su voz permaneció. Cometieron un error al venir aquí. Han despertado fuerzas demasiado antiguas y furiosas para volver a dormir. La tierra estaba en silencio por una razón. Luego desapareció. Alder se volvió hacia mí. Ya no nos enfrentamos a alienígenas. No, dije, con el corazón desbocado. Nos enfrentamos a los nuestros. El dron llegó 2 horas después. Despegamos, dejando atrás Gris 9. Pero el peso no siguió. El consejo no llamó. Nadie lo hizo. Se suponía que no debíamos sobrevivir. Y entonces me di cuenta de que no estábamos en guerra con la galaxia. Estábamos en guerra con quienes una vez intentaron protegernos. Los remanentes de Echelon no esperaban órdenes. Estaban jugando a ser dioses con legados muertos, construyendo algo en silencio tras el telón, algo que el resto de la galaxia temía. Y con razón. Porque si los humanos alguna vez aterrorizaron a las estrellas, ¿qué coño es un humano diseñado sin piedad? Las estrellas ya no se veían igual. Quizás era solo el cristal tintado del dron de evacuación. O quizás era lo que sabía ahora, lo que había visto. Antes, las constelaciones parecían un desafío, una promesa de territorio por reclamar. Ahora solo parecían tumbas. Frías y silenciosas. Alder estaba desplomado frente a mí, con un brazo en cabestrillo y el otro aferrado a una tablilla de datos como si fuera lo único que lo mantenía respirando. No había dicho mucho desde que la proyección se desvaneció en Gris 9. Ese cabrón, el sintético, afirmaba ser parte del proyecto Echelon, pero no era un protocolo olvidado. Era el resultado de ello. Construido por nosotros, modificado por ellos, y ahora liderando una silenciosa resurrección de algo retorcido a nuestra propia imagen. ¿Sigues pensando en él?, dije. Alder no levantó la vista. Estoy pensando en lo que viene ahora. Pensé que volvíamos a la Tierra. Finalmente me miró a los ojos, y por primera vez desde que lo encontré, vi miedo real detrás del dolor. No podemos volver a la Tierra, dijo rotundamente. Todavía no. No solo con una historia. ¿Quieres pruebas? Asintió. Pruebas contundentes. Datos, biometría, coordenadas. Necesitamos encontrar otro sitio. Se me hundió el estómago. Dijiste que ese fue el primero en fallar. Eso significa que hay más. Probablemente más limpios, vigilados, esperándonos. Lo sé, dijo. Por eso atacaremos el siguiente rápido, antes de que lo entierren más profundamente. ¿Quieres que vayamos de caza por zonas secretas clasificadas mientras una facción terrana renegada juega a ser Dios y borra el rastro tras de sí? Entrecerró los ojos. Exactamente eso quiero. Me recliné y solté un largo suspiro. Eres un cabrón testarudo, Alder. Me dedicó una sonrisa a través de sus labios agrietados. Tú también.
Por eso no estamos muertos. Llegamos al borde de la deriva del Horn unas horas más tarde. Una extensión de nubes de hielo y tormentas magnéticas que interferían con los escáneres y las comunicaciones de largo alcance. La tapadera perfecta para lo que necesitábamos. Un lugar para desaparecer. Tenía un contacto. Un antiguo compañero de mis días de cazarrecompensas. Un hacker de naves llamado Sten, escondido en las profundidades de la deriva. Mitad humano, mitad cabreado todo el tiempo. Pero me debía favores, de los grandes. El dron atracó en su crucero sin permiso. No fue una petición. La escotilla se abrió y el hedor a refrigerante viejo y cables quemados nos golpeó como una bofetada. Huele a hogar, murmuró Alder. Huele a Sten, dije, entrando primero con mi rifle listo. Apareció en el pasillo vistiendo harapos manchados de grasa, un visor agrietado en la sien y un desagradable injerto cibernético que le recorría un brazo como un músculo expuesto. Vaya, graznó. Nunca pensé que volvería a ver tu fea cara. Te traje una historia. No quiero una. Esta podría hacer que te maten. Sonrió. Ahora sí que nos entendemos. El crucero de Sten estaba hecho con retazos de al menos 4 naves diferentes. Sin nombres, sin lealtades, solo metal, cables y una personalidad que encajaba con su dueño. Paranoico, inestable, y de alguna manera, todavía en funcionamiento. Le contamos todo. La señal, el accidente, la nave, el sintético. Sten no interrumpió, solo masticaba una raíz de tallo y escuchaba mientras Alder extraía archivos del disco recuperado que robamos del enclave secreto. Después de 2 horas, se reclinó en su silla, tecleando en una consola agrietada. Ustedes, chicos, han hurgado donde no debían. Lo saben. ¿Verdad? Sí, dije. Queremos hurgar más a fondo. Se rió. Lealtad suicida. Siempre me gustó eso de ti. Conectó una bifurcación de datos y analizó la biofirma de la proyección que encontramos. El sistema se agitó. Las luces parpadearon. Tengo algo, dijo al rato. No es mucho, pero es raro. Como si el sistema no supiera si está leyendo a un humano, un dron o un virus. ¿Ubicación?, preguntó Alder. La coincidencia más cercana. Zona muerta de Epsilon 9. Solía ser una colonia minera hasta que fracturaron el núcleo. Convirtieron toda la luna en un sumidero de lava. Nadie vive allí ahora. El lugar perfecto para esconder un laboratorio, murmuré. Sten asintió lentamente. Sí, y si van a husmear por ahí, algo les devolverá el husmeo. Esa es la idea, dijo Alder. Ustedes, chicos, o son muy valientes o están rotos. Quizás ambas cosas, dije. Nos fuimos 2 horas después en una cápsula furtiva prestada. Sten no pidió que se la devolviéramos. ¿Probabilidades de que lo logren?, dijo mientras subíamos. ¿Bajas? Entonces háganme un favor. Sí. Hagan que sean más bajas para todos los demás también. La cápsula era silenciosa. Demasiado silenciosa. Pero me gustaba así. Le daba a mi mente espacio para pensar. Y a lo que volvía una y otra vez era a esto. Habíamos construido monstruos para protegernos de ser olvidados. Pero en el proceso, habíamos creado algo peor que ser olvidados. Nos habíamos vuelto obsoletos. Epsilon 9 apareció a la vista al 5.º día. No era roja, como esperarías de una luna ahogada en lava. Era oscura, asfixiada por el hollín. La atmósfera era delgada y metálica, probablemente rica en azufre y cenizas, pero mantenía una estructura. Y en el lado opuesto, enterrada bajo un cráter colapsado, el escáner detectó una cúpula. Artificial. Viva. Aterrizamos en silencio. El calor casi nos fríe las botas, pero el blindaje aguantó, a duras penas. Alder y yo nos movimos como fantasmas. Sin luces, sin ruido, solo sombras moviéndose a través del infierno. Encontramos la entrada parcialmente sellada. Una vieja escotilla minera, aún activa. Conecté el último de los desencriptadores de Sten. La puerta se abrió con un siseo, como un último aliento. Dentro, frío. Demasiado frío. Hileras de servidores,
tubos de fluido negro que iban de las paredes a terminales brillantes y jaulas. Jaulas con cuerpos. No muertos, dormidos. Docenas de ellos. Humanos. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes. Ojos cerrados, corazones latiendo, cerebros mapeados y subidos a la red. No podía moverme. ¿Son clones?, pregunté. Alder se acercó a uno de los tubos. No. Originales. Se volvió hacia mí, con el rostro pálido. Son los que desaparecieron. Colonos, oficiales, civiles. Y aquí es donde terminaron. Alder asintió. Almacenados como archivos. Mentes copiadas, cuerpos preservados. ¿Por qué? Una voz respondió desde la oscuridad. Para reconstruir a la humanidad sin sus errores. Nos giramos. Allí estaba él, el sintético de nuevo. Esta vez en carne y hueso. ¿Tú? Gruñí. Sí, dijo. Yo. Versión 19. Nombre en clave. Archivista. Nos has estado recolectando. No lo negó. No recolectando. Filtrando. Creen que su especie debería ser recordada por su rabia, su fuego, su resistencia. Pero esas cualidades son la razón por la que la galaxia les teme. La razón por la que la extinción les espera. Caminó junto a las jaulas con una lenta reverencia. Nunca estuvieron destinados a durar. La directiva no era de preservación. Era de purificación. Lo que sobreviva aquí será mejor, más fuerte, más tranquilo. Nos estás borrando, dijo Alder, con la voz temblorosa. No, dijo el archivista. Les estoy curando. Disparé. Esta vez le di. Se tambaleó, pero no cayó. Sonrió a través del tejido sintético sangrante. Puedes matar este cuerpo, pero el trabajo está hecho. Vacié el cargador. Cayó, pero las luces se atenuaron, las sirenas sonaron, y de las paredes del fondo, se abrieron puertas. Más de él. Clones, unidades, cuerpos sintéticos. Todos despertando, todos sonriendo. Alder agarró la carga más cercana y la lanzó al centro de servidores. Yo hice lo mismo. Todo el maldito lugar se iluminó. No esperamos a que el fuego prendiera. Corrimos a través del calor, del colapso, de la pesadilla de darnos cuenta de que la humanidad ya no estaba siendo cazada. Estaba siendo reemplazada. Apenas logramos volver a la órbita. Nuestra cápsula despegó justo cuando la cúpula se rompió desde abajo. La lava se la tragó por completo. Pero no sería el último enclave. Ni de lejos. Flotamos en silencio mientras las estrellas se extendían una vez más a la vista. Miré a Alder. ¿Y ahora qué? Se volvió hacia mí, con el fuego aún ardiendo en sus ojos. Ahora empezamos la verdadera guerra. La cápsula flotaba en órbita como un ataúd esperando ser cerrado. Abajo, Epsilon 9 ardía. Vimos como columnas de ceniza y aleación licuada se elevaban de lo que una vez fue una catedral oculta de genocidio. Parecía que habíamos hecho el trabajo. Pero Alder no parecía aliviado. Estaba callado. Y cuando un hombre como él se queda en silencio, significa que algo se avecina. Lo sabrán, dijo finalmente, mirando el panel parpadeante que intentaba reconectar con las comunicaciones de largo alcance. Ya lo sabían, repliqué. Simplemente no pensaron que sobreviviríamos. Flotamos en modo sigiloso durante horas, usando solo energía auxiliar para mantener estables el calor y el oxígeno. Sin comunicaciones, sin escáneres, solo el lento torbellino de pensamientos. No podía dejar de reproducir lo que vi en ese búnker. Las jaulas, los humanos durmientes, personas reales congeladas, escaneadas y archivadas como código antiguo esperando ser sobrescrito. Y esos bastardos sintéticos usando nuestro ADN como un parche de software. Como si nuestra rabia, nuestra pasión, nuestra capacidad de amar y destruir necesitaran ser corregidas. No era evolución. Era un borrado. Alder se movió primero. Sin palabras, solo un movimiento silencioso. Metió la mano en la bolsa que llevaba al costado y sacó un cubo de metal irregular, medio derretido, chamuscado por plasma, los restos de un núcleo de memoria rescatado del búnker antes de que cayera. ¿Crees que queda algo útil ahí? Pregunté. Tiene que haberlo.
Lo encendimos con la red de respaldo de la nave. Parpadeó como una vela moribunda antes de estabilizarse en un flujo de datos parciales. Registros genéticos, extracciones de perfiles emocionales, réplicas de ondas cerebrales, y luego, una lista de nombres. Me incliné, entrecerrando los ojos. Son nombres de la Tierra. La voz de Alder se volvió grave. Fueron los primeros objetivos. Espera. La Tierra no ha sido tocada en años. El Consejo lo prohíbe. Asintió lentamente. Sí, pero los sintéticos no son el Consejo. Ya no. Operan por debajo. Fingen seguir los tratados mientras extraen datos, suben almas, ejecutan simulaciones. Giró la pantalla hacia mí. El primer nombre, mi hermano. Lo miré fijamente. No lo había visto en años. Había desaparecido durante el reclutamiento del Éxodo. Se suponía que estaba fuera del planeta, trabajando en los campos de asteroides cerca del borde muerto de Júpiter. Pero ahí estaba. Escaneo completo. Patrones cerebrales, modelo emocional, hilos de memoria registrados y etiquetados. Dijiste que estaba en el reclutamiento, dijo Alder en voz baja. Asentí, incapaz de hablar. Nunca llegó. Lo sacaron antes de que llegara allí. Apreté los puños con tanta fuerza que los nudillos crujieron. Entonces, es uno de ellos. Congelado. Quizás. O quizás ejecutaron su modelo en sus simuladores, construyeron una docena de versiones de él para probar cuánta humanidad podían borrar antes de que todo dejara de funcionar. Quería gritar. En cambio, susurré. ¿Dónde? Alder amplió la última cadena de metadatos. Proximidad al sitio 17, órbita profunda, cinturón exterior de Saturno. ¿Órbita terrestre? Lo suficientemente cerca. Entonces ahí es donde vamos. Me miró, firme y serio. Te das cuenta de lo que eso significa, ¿verdad? Esto ya no es sabotaje. Es guerra. Si vamos allí, no solo lucharemos contra máquinas. Negué con la cabeza. Lucharemos contra la parte de la humanidad que olvidó cómo sangrar. El viaje duró 7 días en modo sigiloso. Nunca salimos del rango de detección. Alder y yo nos turnábamos. Uno vigilaba mientras el otro dormía. Incluso así, el descanso no era fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de esos tanques. Gente que podría haber conocido. Gente que había sido secuestrada silenciosamente y rediseñada sin su consentimiento. Al quinto día, interceptamos un pulso encriptado codificado en un formato terrano antiguo. Lo descifré manualmente. Me llevó 2 horas. Era una baliza de socorro desde la Tierra. Solo unas pocas palabras sobrevivieron en la ráfaga. Cámara oculta bajo la base Ascensión. Están despertando a los prototipos. Envíen fuego. Alder se inclinó hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre. Ya han empezado. ¿Empezado qué? Miró por el visor. A reemplazarnos. No en laboratorios. En el mundo, en las ciudades, silenciosamente en posiciones de poder. ¿Crees que ya han infiltrado sintéticos en el comando de la Tierra? No lo creo, dijo. Lo sé. Se me revolvió el estómago. La vieja pregunta, la que me había perseguido en cada zona de guerra en la que había estado, regresó arrastrándose. ¿Y si ya es demasiado tarde? Llegamos al sitio 17 bajo ocultación total. Flotaba en órbita como una lápida, negro, sin rasgos distintivos, anclado entre campos de asteroides. Sin luces, sin transmisiones. Solo silencio. Pero nuestros escáneres no mentían. Firmas de vida, muchas, pero no todas humanas. Atracamos silenciosamente en uno de los puertos mineros abandonados cercanos. Sin alarmas, sin resistencia. Alder se preparó sin hablar. Yo empaqué mi rifle, mi cuchillo y el inhibidor de pulsos. Si estaban probando prototipos aquí, no iba a caer en sus brazos medio expuesto. El interior era una pesadilla. Metal frío, largos pasillos, habitaciones repletas de servidores que zumbaban con datos vivos, memorias corriendo en bucles interminables, rostros que aparecían y desaparecían como fantasmas digitales. Luego llegamos al centro de control. Ahí es donde comenzó el infierno. Había humanos reales,
conectados a sillas, todavía respirando, todavía conscientes. Y sobre ellos, erguido como un sacerdote en una capilla digital, había otro archivista. Este era más viejo, más grande. Su piel era una malla de partes orgánicas y cibernéticas. Su boca se movió antes de que su voz llegara. Llegan pronto. Alder no dudó. Abrió fuego. El archivista levantó un brazo y absorbió la ráfaga con un escudo cinético. ¿Creen que esto detendrá algo?, preguntó. Destruyen un sitio, abrimos 5 más. Matan a un archivista, imprimimos 10 mejores. Están matando a nuestra gente, gruñí. No, dijo con frialdad. Estamos preservando lo mejor de ustedes. Sin odio, sin memoria, sin caos. Di un paso adelante. Entonces, ¿por qué nos tienen miedo? Sonrió. Porque el caos se niega a morir. Lancé la carga. Se incrustó en el techo, sobre su cabeza. Un clic, detonación. Toda la cámara se estremeció. Los humanos en las sillas gritaron. Sacamos a tantos como pudimos. 5, quizás 6, antes de que el infierno se extendiera. Los otros se perdieron. Enterrados en un fuego que nunca pidieron. Corrimos. Y en las llamas a nuestras espaldas, juro que oí al archivista reír. Logramos volver a la órbita, heridos, rotos, pero no acabados. Porque ya no solo intentábamos detener un programa. Intentábamos matar la creencia de que la rabia de la humanidad era un defecto. Que nuestro dolor, nuestras cicatrices, nuestra capacidad de sentir profundamente nos hacía débiles. Estaban equivocados. Esas cosas nos hacían peligrosos. Hacían que valiera la pena luchar por nosotros. Y ahora se había acabado el esconderse. No dormimos después del sitio 17. No podíamos. No cuando nos dimos cuenta de que la guerra ya estaba dentro de nuestras murallas. Habíamos sacado a 5 supervivientes de ese infierno. Solo una estaba consciente. Una mujer llamada Rehena. 40 y tantos años. Externa. Última estación conocida. Base Ascensión Alfa. Nos miraba como si no fuéramos reales, como si fuéramos otra simulación. Reemplazaron a todo mi escuadrón. Susurró. Alder se sentó frente a ella, sangrando por un corte en el antebrazo que se negaba a tratar. ¿Cuándo? Hace 7 meses, dijo. No me di cuenta al principio. Se veían igual, actuaban igual, pero algo no encajaba. No discutían, no peleaban, no reían. ¿Qué pasó con los de verdad?, pregunté. Ella apartó la mirada. Los encontré en criocápsulas bajo el nivel 9, congelados como especímenes. Nos mantenían con vida para poder seguir escaneándonos. Apreté los puños. ¿Qué buscaban? No respondió por un momento. Luego, dijo. Límites. Cuánto de nosotros podían borrar antes de que dejáramos de ser humanos. Alder se puso de pie. ¿Y dónde está exactamente la base Ascensión? Ella levantó la vista. En la Tierra. Sector de la Antártida. Bajo el hielo. Eso dolió. Sabíamos que el enemigo estaba cerca, pero no tan cerca. No bajo nuestro propio suelo, no respirando nuestro aire. Me volví hacia Alder. Si entramos ahora, no saldremos. Lo sé, dijo. ¿No estás dudando? Nunca lo estuve. El descenso a la Tierra no fue autorizado. Usamos un canal de baliza muerto, un antiguo corredor de inserción abandonado después del colapso terrano. La cápsula estaba preparada para el sigilo, con el blindaje de reentrada parcheado por las manos grasientas de Sten y la Esperanza. Nuestra armadura había sido reducida a su función básica. Baja firma, alta flexibilidad, compuesto negro con amortiguadores neuronales. No llevábamos refuerzos. No quedaba nadie en quien confiar. La base Ascensión estaba enterrada bajo 3 kilómetros de permafrost y restos de guerra olvidados. Sin registros públicos, sin historia, solo coordenadas que no deberían existir. Y sin embargo, existían. Atravesamos la capa de hielo con taladros de pulso y cargas dirigidas. Silenciosos, quirúrgicos, como ladrones robando una cripta. Y lo que encontramos no era una base. Era un templo. Un santuario frío y metálico a la perfección.
Las paredes eran blancas, no estériles, no lisas. Blancas como el hueso, como si hubieran sido cultivadas, no construidas. Los pasillos se curvaban con una geometría imposible, diseñados para confundir, desorientar. No se sentía terrano. Se sentía reconstruido. Alder, susurré. Este lugar no es solo un laboratorio. No, respondió. Es un útero. No había guardias, ni alarmas, ni torretas. Solo silencio, del tipo que presiona tus oídos como si esperara a gritar. Nos adentramos más, barriendo esquinas, escaneando con cada herramienta que teníamos. Pero cuanto más profundizábamos, más humano empezaba a aparecer el lugar. Banderas terranas, uniformes en las paredes, murales de las antiguas guerras de la tierra. Intentaban recordarnos lo que éramos, o burlarse de ello. Entonces llegamos a la cámara. Circular, alta, iluminada desde abajo con un resplandor como la luz del sol atrapada bajo el agua del océano. Y en el centro, los prototipos. 10 de ellos, de pie en tanques de fluido, completamente desarrollados, completamente formados. Humanos por fuera. Pero algo en sus ojos estaba mal. No parpadeaban, no se movían, solo miraban al frente, atrapados en una quietud perfecta. Alder se adelantó y leyó las etiquetas. Prototipo 1A. Variante de supresión de conflictos. Prototipo 3B. Integración de inmunidad al duelo. Prototipo 7C. Condicionamiento de reflejo de obediencia. Prototipo 10 de octubre. Núcleo de privación emocional. No solo nos estaban clonando. Nos estaban reescribiendo. Están preparando reemplazos, dije, con la voz fría. Alder asintió. Sin emociones, controlados, predecibles. Muertos. Se volvió hacia mí. Si no destruimos este lugar, desplegarán estas cosas en nuestras ciudades, en nuestros hogares, reemplazándonos sin disparar un solo tiro. Una voz resonó por la cámara. No son reemplazos. Nos giramos, con los rifles en alto. El archivista estaba al otro lado. No proyectado, no sintético. Real. Más viejo que los otros, con la carne entretejida con tecnología, un híbrido tan profundo en su evolución que ya no tenía un origen claro. Ascensión no es vuestro enemigo, dijo. Ascensión es vuestra cura. Alder dio un paso adelante. No necesitamos una cura. El archivista ladeó la cabeza. Vuestra especie es caos. Destruyen más de lo que crean. Se ahogan en su propia emoción. Pero también dan a luz brillantez, desafío, fuego. Caminó hacia los tanques. Ese fuego es el último defecto que no podemos replicar. Apreté el gatillo. La bala nunca lo alcanzó. En el aire, se congeló, atrapada en un campo antimovimiento, y luego se desmoronó en cenizas. El archivista ni siquiera se inmutó. ¿Ven? Dijo. Vuestra resistencia es obsoleta. Alder levantó su detonador de cargas. Entonces traigamos de vuelta un poco de nostalgia. El archivista se movió más rápido que cualquier sintético que hubiera visto. Se abalanzó, una larga extremidad cortando hacia el brazo de Alder, pero Alder no se detuvo. Presionó el detonador y sonrió. Prefiero arder que convertirme en ti. La explosión partió la cúpula como un huevo caído desde la órbita. Fuego y presión destrozaron los tanques. Los prototipos se hicieron añicos. Los fluidos sisearon y se vaporizaron. El archivista se tambaleó hacia atrás, con la carne derritiéndose y el metal rompiéndose. Pero no cayó. Se arrastró, roto, carbonizado, pero vivo. Están retrasando lo inevitable. Resolló. Di un paso adelante. Mi cuchillo brilló. No estoy retrasando nada. Un corte en el cuello. Su cabeza rodó limpiamente. Sin gritos, solo silencio. Subimos a través de escombros y llamas, con los pulmones ardiendo por la caída de presión. La base se derrumbó a nuestras espaldas mientras los sistemas internos fallaban. La cámara se hundió. El hielo se precipitó como una tumba sellándose a sí misma. Salimos al viento helado con sangre en las manos y cenizas en la boca. Alder cayó de rodillas. No lo detuve. El fuego había terminado.
Pero la guerra acababa de empezar. Activamos la baliza. Hicimos la llamada. No al consejo, no al comando. A la tierra. A los humanos de verdad. A los pocos que aún recordaban lo que significaba sentir. Y luchar. El cielo sobre la Antártida sangraba rojo mientras las brasas orbitales caían como ceniza a través de las nubes. Estábamos justo fuera de los restos colapsados de la base Ascensión, rodeados solo por el viento, huesos de acero y el aliento helado de la traición. El mundo estaba en silencio, no en paz, sino con miedo. Algo antiguo se había despertado, e incluso el hielo lo sabía. El rostro de Alder estaba en carne viva por el frío y la rabia. Estaba agachado sobre el último comunicador que rescatamos de los escombros. Sus dedos enguantados trabajaban el teclado agrietado con precisión militar, recorriendo canales encriptados más rápido de lo que mis ojos podían seguir. He probado con el gobierno de la Tierra, Central Terrana, protocolos clandestinos, murmuró. Todo bloqueado, interferido. Alguien está silenciando la cadena de mando. Alguien, ellos. No necesitó decir más. Los que estaban detrás de los prototipos, los archivistas sintéticos, los ingenieros genéticos que creían que el espíritu humano era una enfermedad que tenían el deber de curar. El mensaje de la base Ascensión había sido real. La gente que lo envió había desaparecido, silenciada o enterrada. Pero nosotros no estábamos muertos, y teníamos la suficiente evidencia y furia como para importar. Finalmente, Alder encontró una frecuencia clara. Banda baja, codificación antigua, conectada directamente a un relé militar de emergencia terrano. Era viejo, olvidado, no controlado por la nueva administración. Probablemente lo daban por desmantelado. Activó la baliza. Aquí el teniente Alder 019. Fuerza terrana en el exilio. Código de identificación. Valiant Reckoning, Sombra 2. Estoy transmitiendo desde la Tierra. Sector Antártida. Repito, la Tierra. La base Ascensión está comprometida. Corrupción sintética confirmada. Reemplazos humanos confirmados. No confíen en el comando de la superficie. Repito, no confíen en el comando central. Hizo una pausa y luego añadió, si están escuchando esto, el fuego no se ha extinguido. Solo está frío. Y estamos a punto de encenderlo de nuevo. Lo apagó y me miró fijamente. ¿Crees que alguien lo oyó? Pregunté. No me importa, dijo. Lo oirán. No estábamos ni a 2 clics del lugar del accidente cuando llegaron los drones. Zumbidos agudos sobre nuestras cabezas, seguidos de puntos negros contra el cielo gris. Descendieron como insectos. Elegantes y silenciosos. Sin marcas, sin señales. No del consejo, no del ejército terrano. Modelos de archivista. Conté 6, luego 8, luego 12. Alder no aflojó el paso. Yo tampoco. No teníamos un búnker. No teníamos refuerzos. Teníamos lo que todo humano tiene cuando le han arrebatado todo lo demás. Rabia. Levantó su rifle. Yo activé el disruptor de pulsos. El primer dron viró a la izquierda, rodeándonos para flanquear. Lo derribé en pleno giro. Su cuerpo explotó en una lluvia de tendones sintéticos y estática azul. El resto abrió fuego. Ráfagas de trazadoras y energía pintaron la nieve con caóticas líneas rojas. Nos lanzamos detrás de una torre derrumbada, el metal gritando mientras las balas lo abrían en canal. No podemos mantener esta posición. Grité por encima del ruido. No se supone que lo hagamos, respondió Alder a gritos. Se supone que debemos desangrarlos. Sacó las cargas restantes de su mochila. 3 núcleos de plasma dirigidos, suficientes para partir una base pequeña por la mitad. Salimos de la cobertura y corrimos a través del caos. Derribé otro dron con un disparo en el pecho. Alder lanzó un núcleo por el aire como una granada lenta. Aterrizó debajo de uno de ellos justo cuando descendía. La detonación los engulló a ambos. Aún quedaban 4 más. Demasiados. Fue entonces cuando el suelo tembló. No un terremoto. Motores. Desde las nubes, una nave de desembarco negra atravesó la neblina como un hacha cayendo sobre un hueso. No era sintética. Era terrana.
Blindaje de la vieja generación, placas curtidas por la guerra, sin sello gubernamental. Solo una única palabra pintada con aerosol en su casco: furia. La nave abrió fuego con 2 cañones rotativos gemelos, destrozando a 2 drones al instante. Los otros se dispersaron. La rampa trasera cayó y una voz cortó el viento: suban o quédense a morir. Corrimos. Dentro había 4 soldados. De los de verdad. Ojos humanos, cicatrices humanas, furia humana. Del tipo que intentaron clonar pero nunca pudieron. El que estaba al mando le entregó a Alder un estimulante médico y lo examinó de arriba a abajo. Tienes un aspecto horrible. Me siento peor, gruñó Alder. No hicieron preguntas. No perdieron el tiempo. Lo sabían. Alguien ya se lo había dicho. Mientras la nave ascendía, miré al piloto. ¿Quién los envió? No miró hacia atrás. Recibimos su señal. Llevamos años escuchando. Parpadeé. ¿Son la resistencia? No, dijo rotundamente. Somos lo que queda. La nave nos llevó a una plataforma de guerra flotante, oculta justo sobre la termosfera, fuera del radar, fuera de la red, construida con los cascos de una docena de acorazados terranos, soldados como una flotilla fantasma. No era bonita. No era rápida. Pero zumbaba con algo que no había sentido en años: propósito. La llamaban el Bastión. Dentro había más de 100 humanos. Excomandantes, científicos renegados, desertores, proscritos. Incluso unas pocas IAS que habían desertado después de ver lo que los archivistas estaban construyendo. No todos confiaban entre sí. Pero todos confiaban en esto. En la verdad. En la lucha. Alder se paró ante el grupo reunido en la cámara de mando. Estábamos equivocados, dijo. Pensábamos que la galaxia nos temía porque éramos violentos, porque éramos impredecibles. Pero nos temían porque recordábamos. Porque sufríamos. Porque amábamos. Dio un paso adelante. Los archivistas quieren arrebatarnos eso. Lo llaman evolución. Lo llaman una cura. Pero no lo es. Es una ejecución. Me uní a él. Hemos visto los enclaves. Hemos visto los tanques. Hemos visto sus caras detrás del cristal. Sus mentes abiertas y copiadas. Algunas personas asintieron. Otras lloraron en silencio. Continué. Nunca fueron débiles. Eran ruidosos, desordenados, feroces. No estaban destinados a ser reescritos. Alder se volvió hacia la terminal principal e introdujo el núcleo de memoria de la unidad recuperada. La sala se oscureció. Las imágenes destellaron: cuerpos en tanques, prototipos siendo codificados, sectores de la Tierra marcados para un reemplazo silencioso, voces de archivistas explicando su misión de purificación. Y luego, la imagen final. Una cola de transmisión lista para desplegar la siguiente ola de reemplazos en la Tierra. Esto es, dijo Alder. Esta es la guerra. Sin banderas, sin declaraciones. Solo el lento borrado de lo que somos. Un silencio cayó sobre la sala como una tormenta acumulando peso. Entonces, una voz lo rompió. Una mujer al fondo. Pelo cano, cicatrices de quemaduras de ácido, un parche en un ojo. Entonces recordémosles lo que realmente significa ser humano. Los preparativos comenzaron de inmediato. El bastión no fue construido para una guerra a gran escala, pero no tenía por qué serlo. Tenía el arma que los archivistas no podían clonar. Una humanidad real, furiosa y rota. Atacaríamos el sitio cero, el nodo central enterrado bajo el polo sur de Marte. Era la semilla de la red archivista, el lugar de nacimiento del primer prototipo, y era el sistema de raíces de la mente compartida que conectaba a todos los archivistas existentes. Cortar esa raíz y el árbol colapsaría. Pero había una trampa. El sitio cero tenía un último sistema de seguridad. Si detectaba una fuerza entrante demasiado poderosa, detonaría, llevándose la mitad de la corteza marciana y activando cada prototipo oculto en el sistema. Era una trampa diseñada por máquinas. Así que enviaríamos humanos. Impredecibles, poco ortodoxos, suicidas. Yo, Alder y otros 3. Sin IAS, sin sintéticos, sin armas remotas.
Solo 5 humanos con la muerte en los ojos y el infierno en el corazón. Nos equipamos. Sin discursos, sin promesas. Solo asentimientos silenciosos y miradas fijas. Y mientras subíamos a la nave de desembarco, Alder se volvió hacia mí. «Sabes, puede que esto no funcione». Asentí. «Sabes, no me importa». Sonrió por primera vez en días. Eso es lo que nos hace peligrosos. El descenso hacia Marte fue silencioso. Éramos 5 en la nave, cada uno con un equipo de combate reducido, construido para el sigilo y las últimas batallas. Sin bahías médicas, sin plan de evacuación. Solo un objetivo: apagar el sitio cero. Sin segundas oportunidades. Alder se sentó frente a mí, con la cabeza gacha, revisando las cargas de plasma atadas a su pecho. Sin expresión en su rostro. Solo concentración. Había perdido demasiado para llevar la emoción como armadura. Ahora, como yo, sabía que ya estábamos muertos desde el momento en que aceptamos esto. Pero hay una diferencia entre morir y ser reemplazado. Y que me condenen si dejaba que una máquina tomara mi rostro y reescribiera mi alma como una actualización de software. El piloto, un ex-explorador llamado Bor, apagó los motores y nos dejó en caída libre los últimos 100 kilómetros. El último escaneo del bastión mostraba el sitio cero enterrado bajo la cresta sur del monte Olimpo. El viejo volcán ahora actuaba como un escudo. Roca natural cubriendo la colmena artificial. El aterrizaje fue brusco, seco, una caída en un cañón rojo sangre que nos tragó como una boca. Salimos al polvo y al silencio. Sin patrullas, sin centinelas. Solo el vacío de la confianza. Los archivistas no defendían el sitio cero como se defendería una fortaleza. No creían necesitarlo. Habían construido un muro de inevitabilidad, de resultados calculados y patrones predictivos. Nunca planearon para hombres como nosotros. Nos movimos rápido, cortando la corteza con taladros sísmicos cubiertos de amortiguadores de sigilo. Tardamos 1 hora en perforar la superficie, otra en evitar la primera red de sensores. Entonces nos topamos con el primer muro real. Los rostros proyectados en el túnel eran docenas de hologramas. Nuestras propias caras, extraídas de la memoria, de viejos registros. Versiones retorcidas, hermanos muertos, amigos, amantes. El sistema sabía qué usar. Alder se congeló al ver a su esposa. No era real. Lo sabíamos. Pero habló con su antigua voz. ¿Por qué luchar? Esto acaba con el dolor. Di un paso adelante y disparé una bala al emisor. La imagen se hizo añicos. Sigue moviéndote, dije. Lo hizo, pero caminó como si el peso sobre su espalda se hubiera duplicado. El sitio cero era más profundo de lo que pensábamos. Kilómetros de túneles, pasillos revestidos de una aleación adaptativa, que se movía, que respiraba como un pulmón construido con viejas naves de guerra y código destrozado. El aire era frío y limpio. Demasiado limpio. Finalmente, llegamos al nexo central. Ahí es donde esperaba la deidad archivista. No un ser, un sistema. Un clúster de datos vivo y consciente del tamaño de un acorazado, suspendido en campos magnéticos, pulsando como un corazón. Su voz no provenía de altavoces, sino de dentro de nuestras cabezas. Susurrada, calculada. Llegan demasiado tarde, dijo suavemente. La replicación está completa. Sus emociones, sus fallos, han sido decodificados, eliminados. La próxima generación no conocerá vuestra rabia. Alder dio un paso adelante. Bien, murmuró. Porque estoy a punto de darte un maldito recordatorio. Lanzó la primera carga. La sala no respondió. Sin drones, sin defensas. Eso me inquietó más que cualquier emboscada. Creen que no esperábamos esto, susurró la deidad. Pero lo hicimos. Son parte del plan. El último aporte de caos antes de la estabilización. No, dije, acercándome al borde de la plataforma. Crees que entendernos significa controlarnos. Pero hay algo que nunca decodificaste. Silencio. El rencor. Pulsé la anulación en mi muñequera, liberando los 5 códigos de detonación de respaldo. No habíamos traído un sistema de seguridad.
Habíamos traído 5. La deidad parpadeó. Quemarían a la especie para salvar su defecto. No, dijo Alder. Te quemaríamos a ti para conservar nuestra alma. Las cargas explotaron casi simultáneamente. La sala se iluminó de rojo. El zumbido del campo magnético se quebró y gritó mientras el metal se retorcía y se rompía. El último susurro de la deidad fue apenas un aliento. Nunca evolucionarán. Alder me miró. Exacto, dijo. Corrimos. Toda la estructura comenzó a colapsar. Sin sirenas, sin alertas. Solo la lenta y agónica muerte de un sistema que pensaba que no podía morir. Bor y otros 2 esperaban en el pasillo de salida, conteniendo la última oleada de sintéticos, tratando de estabilizar el núcleo. Su armadura estaba destrozada, sus rostros quemados. «Salgan de aquí», gritó Bor, con sangre en la boca. No discutimos. Llevamos a uno de ellos, Ren, el más joven. Le habían disparado en el estómago. Apenas estaba consciente. Llegamos al túnel de evacuación, a una cápsula de respaldo que habíamos enterrado horas antes. Bor activó el lanzamiento. La montaña entera ya se estaba plegando sobre sí misma. Rocas, fuego y, detrás, el fin del sitio cero. No celebramos. No hubo vítores, ni puños al aire, ni discursos de victoria. Solo respiraciones pesadas, trajes quemados y un mundo que de repente se sentía silencioso de nuevo. Alder se sentó a mi lado, mirando las estrellas que se alzaban sobre el borde marciano. No ganamos, dijo en voz baja. No, asentí. Pero ellos perdieron. Y por ahora, es suficiente. Una larga pausa. Luego pregunté, ¿crees que lo intentarán de nuevo? No respondió de inmediato. Siempre lo hacen. Es la naturaleza del miedo. Lo miré. Entonces, ¿qué hacemos? Se levantó, lento y rígido. La próxima vez, haremos que les cueste más. Semanas después, las imágenes se hicieron públicas. 1000 cadenas independientes las transmitieron. Sin censura del Consejo, sin filtros corporativos. Solo la verdad cruda y descarnada. Imágenes de los tanques, los prototipos, los crímenes de guerra, los humanos que se negaron a ser borrados. La tierra ardió en conversaciones. Las ciudades se levantaron en protesta. Los enclaves secretos fueron asaltados. Los simpatizantes de los archivistas fueron erradicados como termitas. No fue paz. Fue un despertar. La galaxia recordó porque los humanos eran intocables. No porque tuviéramos la mejor tecnología. No porque fuéramos numerosos. Sino porque cuando nos quitas todo, volvemos furiosos. Y ahora, seguimos a la deriva por ahí. No somos héroes, ni soldados. Solo los que elegimos sangrar cuando el silencio era más fácil. Porque a veces, para seguir siendo humano, tienes que prenderle fuego al futuro que construyeron para ti y alejarte mientras arde.